Ok, el día de hoy vamos a hablar de las resistencias en paralelo. Vamos a dividir la explicación en dos videos. En el primer video haremos un ejemplo y haremos un recordatorio de las resistencias en serie. Y posterior en el segundo video haremos la diferencia con el circuito en paralelo. Recuerden que esto es parte de lo que estamos viendo en clase, por lo tanto, les funciona y les sirve como un repaso. Muy bien, las resistencias en serie son aquellas que se encuentran conectadas una detrás de la otra, ¿sí? Compartiendo su terminal y realizando una conexión en la cual la corriente solamente tiene un solo camino por donde circular. La tensión aplicada en los bornes B1 y borne 2, ¿sí?, se repartiría entonces entre ambas resistencias, lo que resulta que en un circuito en serie la tensión es diferente para cada una de las resistencias. ¿Y eso de qué depende? Del valor de la resistencia. Utilizando la ley de Ohm, que me dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre la resistencia, yo puedo despejar esa fórmula y encontrar que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente, o que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Puedo resolver mi circuito. Si lo que busco es el voltaje que se está aplicando en la resistencia 1, simplemente tendré que multiplicar el valor de la resistencia por la corriente que la circula. Eso me dará como resultado una tensión determinada. En el segundo ejemplo, tengo el voltaje en la resistencia 2, que es el valor de la resistencia por la corriente, me da por resultado un voltaje, que sumados los dos deberá de ser el mismo que tengo aplicado en los bornes de conexión. En el caso de las resistencias en paralelo, al tener los elementos conectados y compartir dicha conexión, la tensión que se aplica a través de los bornes 1 y el borne 2 será la misma. Es decir, al estar ambas resistencias conectadas en paralelo a nuestra fuente de tensión, tendremos entonces que el voltaje en la R1 es el mismo que el voltaje en la R2. Entonces aquí vemos la primera diferencia. Cuando en las resistencias en serie la corriente es la misma, pero el voltaje es diferente en ambos elementos, acá el voltaje es el mismo, pero la corriente será diferente. ¿Por qué? Porque la corriente, al llegar a este punto que llamamos nodo, se parte en dos. Una porción que pasará a través de la R1 y otro que pasará a través de la resistencia 2. ¿De qué depende? Obviamente del valor resistivo de mis dos resistencias, ya que si divido el voltaje entre la resistencia, me dará la corriente que pasa a través de ella. Lo mismo hago en la resistencia 2, me da la corriente que circula a través de la segunda resistencia. Y sumados debe de ser la corriente que esté ingresando y que conozco como corriente total de mi circuito. Todo nodo, ¿sí?, nos indica una división de la corriente. Es decir, que corriente 1 más corriente 2 es igual a la corriente total que ingresa a través de nuestra fuente. Siguiendo el ejemplo, entonces, vemos este arreglo de dos resistencias conectadas en serie con una tensión de 10 volts, R1 de 100, R2 de 220, y me piden encontrar la corriente del circuito, el voltaje en la R1
el voltaje en la R2 y la potencia. Como sé y ya expliqué que en un circuito en serie la corriente es la misma, entonces si me pidiesen encontrar la corriente que circula a través de la resistencia 1, será la misma de la resistencia 2, es decir, será la corriente total del circuito. En un circuito en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que se encuentran conectadas en serie. En este caso, 100 más 220, 320 ohms. Con este dato y la ley de Ohm, yo encuentro que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. 10 entre 320, mi resultado es 0.031 amperes, o lo que es lo mismo, recorriendo el punto 3 lugares, obtenemos que son 31 miliamperes. Esta corriente de 31 miliamperes o 0.031 amperes es la que se encuentra circulando a través de ambas resistencias. Por lo que, si quiero saber la tensión que existe en la R1, bastará con multiplicar esa corriente por la resistencia 1. 0.031 amperes por 100, 3.1 volt. 0.031 amperes por 220, que es la resistencia 2, 6.82. Sumados, tengo 9.92 volts, que son aproximadamente los 10 que tengo en los bornes de conexión. Es importante notar que el valor de voltaje mayor se encuentra en la resistencia de mayor cantidad, así como que el voltaje menor o la fuerza de menor cantidad que se aplica para que esa corriente fluya en el circuito estará en la resistencia de menor valor. Con estos datos tengo un cuadro donde tengo mis resistencias de 100 y 220. Ya puedo determinar su voltaje 3.1, 6.82 y la corriente 0.031 y 0.031. Si yo multiplico B por I, obtengo la potencia del circuito 0.009 y 0.21 watts, que sumados serían 0.3 watts, que sería la potencia total que se está consumiendo mi circuito. Si lo quiero comprobar, bastará solamente con multiplicar la tensión total y la corriente total del circuito y obtengo el mismo valor, 0.31 watts, 0.30 watts, que aproximadamente son iguales. El conocimiento de la ley de Ohm y el poderla aplicar para la resolución de los circuitos permitirá que yo pueda determinar los valores que se me pidan sin importar la cantidad de resistencias que yo tenga, ya sea en serie, paralelo o mixto. A continuación pondremos el ejemplo de las resistencias en paralelo.